Hola amigos, bienvenidos a News Comics. Aquí les traigo Absolute Flash número 7, con guión de Jeff Lemire y arte de Travis Moore. Espero que les guste. La historia comienza en Kaintown, Missouri. El cielo se ilumina con un rayo mientras Wally camina por la calle, con Grodd montado en sus hombros. De pronto, Grodd se baja, chillando de miedo. Wally intenta tranquilizarlo, diciéndole que solo es un poco de trueno, pero Grodd no deja de chillar. Wally lo anima a decirle qué le pasa, y Grodd le responde: «No solo tormenta, no solo truenos». Wally, preocupado, le pregunta: «¿Qué quieres decir? Dímelo, Grodd. Me estás asustando un poco». «Grodd asustado. Grodd quiere ir a casa», le responde Grodd. «Lo sé, yo también», contesta Wally. «Pero no tenemos un hogar ya, Grodd. Mira, mejor busquemos algún sitio donde podamos refugiarnos de la lluvia y quizá conseguir algo de comida. Estoy empapado y muerto de hambre. ¿Te parece bien?» «Grodd podría comer», responde Grodd, mientras se mete en la mochila. «Bien, yo también», agrega Wally, mientras se dirige a una gasolinera. Luego, mientras pasa al lado de un cajero ATM, le pregunta si tiene dinero, o quizá alguna tarjeta de crédito. Grodd simplemente responde: «Grodd no necesita dinero». «Genial», responde Wally, bajando la vista. Pero en el reflejo se ve el rostro de otro Wally. Luego ingresa a una tienda. Dentro, la mujer que atiende comenta sobre la tormenta y Wally responde que está cayendo con fuerza. Luego ella le pregunta si puede ayudarlo con algo. Wally, nervioso, le responde: «Supongo que no podrá prestarme algo de comida. Yo no tengo dinero ni nada, pero tengo mucha hambre y solo intento llegar a casa». «Esto no es una obra de caridad», le responde la mujer. «Sin dinero no hay comida». «Temía que fuera a decir eso», contesta Wally. «Mire, lo siento mucho, de verdad lo siento, yo no suelo hacer esto». «¿Hacer qué?», le pregunta la señora, frunciendo el ceño. «Esto», responde Wally, mientras emplea su supervelocidad para coger comestibles de los estantes, mientras sigue disculpándose. «De nuevo, lo siento mucho. Si encuentro una manera de pagarle, lo haré, lo juro». Finalmente, cuando está a punto de irse, agrega: Lo siento, es que estoy tan hambriento». De pronto, la visión de Wally se nubla, rodeado por un efecto de espiral que transmite mareo. Luego, cae al suelo desplomado entre los paquetes de comida, con su mochila aún a la espalda. La mujer se asoma desde el mostrador, sin entender lo que ha pasado. Nos movemos a Fort Fox, en Colorado, al proyecto Olympus. Rudy West está de rodillas, con una capucha sobre su cabeza. Eleanor le ordena a los soldados que lo maten, pero él logra alzar la voz. «Eleanor, espera». Ella se acerca, le arranca la capucha y le pregunta: «¿Por qué debería perdonarte, West? ¿De qué me sirves ahora?». West eleva la mirada, suplicante, y balbucea: «Wally, solo quiero ayudar a mi hijo». Eleanor le pregunta: «¿Y harías cualquier cosa para ayudarnos a traerlo de regreso sano y salvo?». West baja la vista, cierra los ojos y finalmente se rinde. Sí, haré lo que sea». Al oír eso, Eleanor ordena que lo liberen, ya que él aún forma parte del equipo. Rudy le pregunta: «¿Qué es esto, Tom? ¿Qué están haciendo realmente aquí?». Ella, mirando a la figura suspendida en el líquido verdoso, responde con calma: Este es nuestro predecesor. Ellos lo encontraron primero. Se nos adelantaron». West, confundido, pregunta qué fue lo que encontraron. Eleanor voltea a mirarlo y le responde: «¿No qué? ¿Quién?». «Encontraron a Dios». Nos movemos a 50 millas al oeste de la frontera estatal de Missouri. La nave de los Rocks avanza en medio de una tormenta eléctrica. En su interior, Leonard informa que tienen el objetivo localizado, aunque la señal se corta debido a la tormenta y la fuerte interferencia. Le pregunta a Digger si puede guiarlos a través de esas condiciones. Digger, mirando el mapa, le responde que el mono y el chico, refiriéndose a Wally y Grodd, están justo en el ojo de la tormenta. Al oír eso,
Leonard le ordena a Digger que los lleve directo hacia el interior de la misma. Volvemos a Kine Town. Wally despierta sobresaltado en una celda. El policía que lo custodia le dice que eligió un mal día para robar, pues la tormenta arrecia afuera y se pregunta dónde pensaba ir con lo que robó. Wally, nervioso, se disculpa y promete no repetirlo, pidiendo que lo deje salir. El oficial, sin darle opción, le responde que no irá a ninguna parte hasta ver con sus padres, mientras empieza a abrir su mochila. Wally le ruega que no la abra, pero el policía solo le pregunta: ¿Ah, sí? ¿Y por qué no? Mientras baja el cierre de la bolsa para sacar lo que hay dentro. Pero cuando la abre, solo encuentra el traje rojo y negro de Flash. Lo levanta para observarlo mejor, preguntándose qué es. Mientras tanto, Wally solo puede pensar en Grodd y lo llama telepáticamente, pero no recibe respuesta. El policía, por su parte, reacciona nuevamente ante otro estruendo, creyendo que es culpa de la tormenta. Pero comprende que no fue ningún trueno cuando ve que la pared se viene abajo y termina siendo arrojado contra la celda. A través del agujero aparecen Lisa y Jesse, buscando a Wally. Al verlo, Lisa le pregunta: «Hola West, ¿cuánto tiempo sin verte?». Jesse se burla por la forma tan parca que tiene Lisa de entrar en escena, pero ella no le hace caso. Se dirige a la celda donde está Wally y le dice: «Ya no eres tan rápido ahora, chico?», mientras que Jesse observa con curiosidad el traje. Leonard y Digger se unen a ellas. El policía intenta reaccionar, pero es puesto a dormir por Digger con un golpe en el rostro. Jesse se dirige a Wally y se burla de que ahora no puede escapar usando su truco de magia, a lo que Wally responde con sinceridad: «Yo tengo tanta hambre, no puedo hacer nada». Y Grodd está desaparecido. Leonard le enseña un dispositivo, mientras le dice: «Hagamos un trato. Nosotros podemos rastrear a Grodd, así que te sacamos de aquí, y si prometes no intentar nada, encontraremos juntos al mono y luego saldremos de este lugar. ¿Qué dices, West?». «Yo, de acuerdo», responde Wally finalmente. Al oír eso, Leonard dispara un rayo criogénico contra los barrotes, cubriéndolos de hielo en cuestión de segundos. Lisa lo sigue, quebrando el hielo de una potente patada. Wally recibe de vuelta su traje de manos de Jesse, mientras que Digger le informa a Leonard que el mono ya está en movimiento. Sin embargo, antes de irse con ellos, Wally les confiesa algo: «Yo voy a necesitar algo de comer». Luego los vemos a todos junto a la nave, bajo la tormenta. Wally mastica una barra energética y protesta por lo poco que le han dado, a lo que Jesse le responde: «No es un buffet, chico. Cómelo y cállate». Digger le informa a Leonard que el objetivo se mueve directo al ojo de la tormenta. Leonard le ordena a todos subir a la nave para seguirlo, pero Digger le dice que no pueden entrar ahí y que será mejor resignarse a perderlo y llevar al chico de vuelta. «¡De ninguna manera!», exclama Wally al oír eso. «No vamos a dejar a Grodd». Leonard le pregunta: «¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer tú solo, Kid Flash?». «Voy a salvar a mi único amigo», responde Wally, mientras empieza a correr en dirección a él. Wally corre a toda velocidad, con la tormenta desatada encima y los rayos cayendo por todos lados. Entre el estruendo, llama a Grodd una y otra vez: «¿Grodd? ¿Grodd?», mientras avanza hacia el centro del fenómeno. De pronto, un relámpago lo alcanza de lleno, lanzándolo al aire y haciéndolo caer con violencia sobre el agua. En ese momento, Grodd se le acerca y le dice con preocupación: «Wally». «¡Hombre tormenta! ¡Hombre tormenta!», mientras señala en una dirección con el dedo. Wally, aún recuperándose, levanta la vista y ve cómo delante de él aparece un hombre de larga barba, cabellera blanca y ojos brillantes, que sostiene en la mano algo parecido a un báculo. Creo que no es necesario decir que esta es la versión Absolute de Weather Wizard, el hechicero del clima, quien exclama una sola frase: «¡No voy a volver!». «Ah, Ford Fox, ¿eres del proyecto Olympus?», le pregunta Wally, pero el hombre solo le responde: «¡No voy a volver ahí!», mientras lo ataca con una descarga eléctrica que lo impacta de lleno. Wally, golpeado,
intenta razonar con él y le revela: Yo también soy de allí. Ellos me hicieron esto. Barry Allen, él. Pero Absolute Weather Wizard lo interrumpe, gritando: ¿Allen? ¡Barry Allen me hizo esto! Mientras los ataca nuevamente, esta vez con un torbellino. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Juliana, de parte mía y de Comentarista Fantasma. Wally replica: No, Barry está muerto. Fue un accidente. Mientras lucha por mantener el balance. Pero Weather Wizard se enfurece aún más y golpea su báculo contra el suelo, generando otra potente descarga eléctrica que los manda a volar de nuevo, mientras les dice: ¡No existen los accidentes! Wally, sin saber qué hacer, le pide ayuda a Grodd y le pregunta si no puede usar sus poderes psíquicos con él. Pero Grodd, tapándose los oídos, solo alcanza a decir: ¡Grodd, asustado! Lo sé. ¿Le tienes miedo a las tormentas?, le responde Wally mientras intenta ponerse de pie. Frente a él, Weather Wizard se prepara para lanzar otro ataque, exigiendo que se quede en el suelo. Pero Wally se pone de pie, respira hondo y, con la mirada fija, le responde: ¿Sabes qué? Traté de ser amable. Y admito que dejar que ese rayo me golpeara dolió como el demonio. Pero me hizo pensar: ¿qué pasaría si no lo dejo golpearme? ¿Qué pasaría si lo dejo entrar? Ahí vemos como Wally abre los brazos para recibir la descarga de otro relámpago que le cae de lleno en toda su humanidad. Luego, con la energía roja saliendo de sus ojos y su cuerpo, cierra los puños y agrega: ¿Sabes qué? De repente ya no tengo tanta hambre. Finalmente, potenciado por la energía que absorbió de la tormenta, embiste al Weather Wizard con un potente izquierdazo en el rostro, sin que éste pueda hacer algo para evitarlo. Y luego le dice: Ahora, ¿qué tal si te quedas tú abajo? Weather Wizard cae derrotado, e inmediatamente la lluvia cesa y el cielo se despeja por completo. «¡No más tormenta mala!», comenta Grodd. Y Wally, mientras mira hacia arriba, repite lo que dijo su amigo: «No más tormenta mala». Con el enemigo vencido, ambos se quedan de pie sobre el terreno árido, mientras que el vehículo de los Rogues se acerca desde la distancia. Wally intenta huir, pero Leonard le pide que se detenga. Wally se gira con firmeza y le dice: «No voy a volver a Fort Fox». «Nosotros tampoco», le responde Leonard. Digger se dirige a él y le pregunta qué es lo que está haciendo. Leonard se los explica a todos. «Ahora nosotros somos las armas. Podemos hacer lo que queramos. Podemos tomar lo que queramos». Para finalmente mirar a Wally y preguntarle, con una sonrisa en los labios: «Entonces, ¿qué dices, chico? ¿Quieres volverte un rogue?». Y se nos cuenta que en el próximo número veremos The Cosmic Treadmill, la cinta cósmica. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.